Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo presenta un domingo lluvioso en el norte de España, que es perfecto para no hablar de cómics extremos, musculosos y testosterónicos, para no hablar de mangas, mucho menos de amerimanga, que mezcla el estilo manga con el estilo de superhéroes norteamericano. No, hoy no es el día. Hoy venimos clásicos, hoy venimos de etiqueta, venimos en traje, venimos siguiendo todos los protocolos para hablar de uno de los autores de cómic más importantes de la historia. O sea, pero así, en mayúsculas, en negrita, ponedle ustedes con la tipografía que les apetezca. Si no conocéis al autor del cual vamos a estar hablando hoy, si no habéis leído algún cómic suyo, no voy a caer en una frase tan tópica como decir, pues no tenéis ni idea de cómics. O, ¿sabéis? No os voy a llamar... Pues eso, no voy a decir que no sabéis de cómics porque estaría feo, ¿no? Sería agresivo. Pero sí que voy a decir que os estáis perdiendo una auténtica barbaridad. Os estáis perdiendo un legado clásico y sobre todo una cantidad de influencia en autores posteriores incalculable. Will Eisner, El edificio. Amigos, una obra de 1987, ha llovido ya, dentro de una trayectoria larguísima. Este tipo es del 17. Hay que tomar en cuenta que es que este autor pertenece a una época en la cual la estructura actual del cómic y la forma en la cual se entiende, nada que ver. O sea, se estaba construyendo, se estaba trenzando lo que ahora permitiría que la industria editorial pues edite tomos más o menos regulares de autores, obras compactas, en lugar de cosas que se van publicando en revistas o que se van publicando serialmente, ¿no? En lugar de ser además publicaciones exclusivamente para un público juvenil o infantil, pues abrir un poco el espectro de lectores también, el espectro de temáticas que se ofrecen. Pues eso es algo que se hizo con autores como este. Muy pocos, un puñado de autores tremendamente importantes que revolucionaron el medio desde abajo. O sea, como auténticos trabajadores y como auténticos artesanos. A este tío le han copiado muchísimos autores. El más destacado de ellos sería Frank Miller, el cual, bueno, se puede decir que está muy influenciado, pero a ver, está muy influenciado a lo Andy Warhol. ¿Sabéis? En plan, tomando prestado mucho. Ahora también es cierto que Frank Miller nunca ha dejado de reconocer lo que tomó prestado de Will Eisner y nunca jamás dejó de reivindicarlo como uno de los maestros. Entonces, chicos, pues respeto para ambos autores, que son grandísimos. Además, es un cómic que no suele ser de los más habituales que se suelen mencionar de Eisner, porque un poco las obras más famosas que tiene son, por un lado, Spirit, que sería un poco la obra de su por así decirlo, es que tiene una trayectoria muy larga. De la primera parte de su trayectoria, por así decirlo, Spirit es como su obra icónica. El hombre con el antifaz que se enfrenta al crimen, Daredevil, ¿sabes? Que viene a ser algo muy parecido así a Daredevil, que espectacular, o sea, un ejercicio de experimentación con el cómic, de ir descubriendo a medida que se hacen historias, una maravilla. Spirit a todos los niveles, gráfico y de guión, una auténtica maravilla. Y luego hay otra obra en particular suya, que es bastante famosa, del año 70 y mucho, 79, 78 o algo así me quiere sonar, que es Contrato con Dios. Que esa se considera, es una cosa un poco, la verdad es que es un poco estúpida, pero bueno, se considera la primera novela gráfica de la historia. Will Eisner está considerado como el padre de la novela gráfica, o vamos, lo digo porque es un tema que se suele discutir, quién fue el autor que hizo la primera. Muchos dicen que Eisner, pero ¿para qué nos vamos a pelear? Es uno de los que... ¿vale? De los que cimentaron ese concepto de un cómic hecho de una sola vez, editado en un solo volumen, contando una historia compacta y enfocada a un lector pues que no es necesariamente el lector infantil que quiere historias de acción, superhéroes, aventuras, sino una lectura un poco más profunda, ¿se entiende? Pues eso, Contrato con Dios es una obra fabulosa que veremos aquí en el canal, y Spirit también lo vamos a ver, pero como estos autores suelen ser bastante intimidantes, en el caso de Eisner no, porque como vais a ver un poco más adelante, es un autor que es amable en su manera de narrar, es amable en su manera de escribir. Sus historias son aparentemente sencillas, ese es el problema que tiene muchas veces, que todo lo que hace parece fácil y ni de coña, pero aún así son obras que prefiero reservarme para más adelante, y también en función de la recepción que tenga este vídeo y de lo que me vayáis poniendo en comentarios. A mí son cómics que me encantan y que tengo claro que voy a tener aquí en el canal porque es que son buenísimos, pero bueno, esos ya llegarán en un futuro. Recordad, como siempre, eso sí, que yo soy Samuel M. Jackson, con M de mucha tinta negra. ¿A qué me suena eso, verdad?
mucha tinta negra utilizada en este cómic, y estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, que es ese canal que no tiene miedo a presentarte un Rob Liefeld o traerte un clásico de la historia del cómic en el mismo formato, porque no hay miedo. No hay dolor, no hay miedo. Como os decía, en 1987. El señor Will Eisner nace en 1917. Tiene 70 palos cuando está haciendo esta novela gráfica, o llamadlo como queráis, este cómic que estamos leyendo ahora mismo. ¿Y qué tiene, qué transpira esta obra? Pues lo que transpira, la palabra clave es oficio. O sea, esta es la palabra clave. Está hecho con una cantidad de saber hacer increíble. Estamos hablando de un dibujante guionista, autor, ¿no? Sería un poco el término, que a estas alturas de la película ya estaba muy metido también en dar clases, en escribir cosas sobre narración secuencial, hacía sus cómics también, sí, o sea, era un tío que ya estaba de vuelta de la vida, ¿vale? Ya del concepto del cómic, el tipo ya lo había vivido todo, había vivido las épocas de las guerras, los cómics de propaganda, los cómics para niños, los cómics en editoriales, la época de las editoriales de terror, lo había vivido todo. Las épocas buenas y las malas. Y en esta fase en la cual era un autor bastante reivindicado, pues se dedicaba a hacer lo que le apetecía. Y lo hacía espectacularmente bien. Fijaos en estos dibujos. Economía visual en cantidades industriales. El tipo jamás fue un virtuoso del dibujo. A ver, nunca fue uno de esos dibujantes, ¿sabéis? En plan que decías, buah, este tío podía haber sido pintor de cuadros. Sin embargo, sí que tiene algo que lo tienen muy pocos, que es un dibujante de cómic. O sea, lo suyo no es la ilustración, lo suyo no es la pintura, lo suyo no es el dibujo, lo suyo es la página, la viñeta, la narración, la secuenciación, esa es la palabra exacta. Este tipo piensa en páginas, este tipo piensa en historias, y es algo como que se nota mucho además a estas alturas de su carrera, que ya es mayor, que está totalmente fundamentado ahí, que lo tiene ahí, que es un tipo, como podemos hablar de, sobre todo se me ocurren cineastas. A mí, el cineasta que más se me aproxima al concepto de Will Eisner seguramente sea Billy Wilder. Por concepto de que es un director de cine clásico que hacía películas así con recursos, vamos a llamarlo así, antiguos, y que hacía historias fantásticas que estaban hiladas mediante, pues yo qué sé, esa especie como de magia, ¿no? Entre las relaciones entre los personajes, todo muy humano, todo muy humanista, todo muy... Hay mucho también de Capra, se me ocurre también en su rollo, es así muy clásico, muy clásico. Y luego también, ya con directores un poco más, entre comillas, modernos, podríamos hablar igual de un Clint Eastwood. Que ya sé que no es moderno porque está súper mayor, lo sé, pero sigue haciendo cine. Aunque no sé cómo lo hace. Decidme cómo lo hace, no entiendo cómo lo hace. El tema está en que, si te fijas, como elementos comunes estos autores, lo que tenemos es, a lo que me refería antes, oficio. Es gente que ha vivido, se ha criado en el medio en el cual están realizando cosas. Es gente que han visto todas las obras de los autores clásicos. Es gente que ha procesado toda la información que se estaba generando. Entonces, cuando llega este punto de sus vidas, que ya son mayores, 70 palos, haciendo un cómic con 70 años, o sea, a día de hoy ya se te considera mayor, ¿sabéis? Es ridículo. Y a estas alturas ya el tipo tiene tanta experiencia, lo que quería decir, que cuando afronta esta obra la hace con una honestidad brutal. No hay efectos especiales, claro, año 87, ni efectos digitales, ni color electrónico, ni efectos de edición. No, o sea, es como estáis viendo ahora mismo en página. Honestidad brutal, o sea, la tinta tal cual, la plumilla, el pincel. Como veréis, además, las tipografías incluso son muy simples, incluso fijaos los tamaños, esto es una cosa que me encanta, fijaos los tamaños del texto, son grandes, es texto grande, no necesita abusar de la cantidad de texto que mete en página, como sí harían algunos autores influenciados por él, no, o sea, el tipo deja la narración en manos del dibujo, de las viñetas y demás, que es una cosa que, ya os digo, es rara de ver, digamos. Es una cosa que con los años sí es cierto, que el cómic ahora mismo es más sintético, pero sobre todo a estas alturas de la vida, recordemos que en el 87 es cuando estaban publicando los Alan Moores, los Frank Millers, gente así, que no sé si os acordáis de sus cómics. Yo sí, porque me encantan, y vosotros también, porque os encantan también, soy consciente. Watchmen, La Cosa del Pantano, Daredevil, Elektra Lives Again. Bueno, Elektra Lives Again es del 90, pero bueno, más o menos, ya sabéis a lo que me refiero. Viñetas pequeñas, muchísimo texto, todo súper concentrado, comprimido. Aquí, si os fijáis, no. En estas páginas, si os fijáis, respira. Estas páginas tienen muchísimo oxígeno. En ningún momento se sienten comprimidas, constreñidas. No.
Tiene un ritmo suelto. O sea, casi te puedes imaginar a este señor dibujando con tranquilidad, que seguro que no, porque ya sabemos que la vida no es así, que seguro que el tipo lo sufría para tener su trazo, para poder mantenerse en forma, seguro que estaba ahí en su silla, ahí en una postura incómoda. Pero viendo estas páginas es como que te genera una sensación como de relajación, como de que lo está haciendo suelto. Y eso es una cosa que es inspiradora, es muy buena, ¿no? A nivel de historia, igualmente fantástico el cómic. Ahora sí voy a empezar a ojearlo con un poco más de orden, porque hasta aquí me he dedicado a hablar un poco de cuáles son las características que hacen grande a Eisner, y creo que es importante. A ver, la idea del edificio es una idea que creo que es brillante, porque recuerdo, como os decía antes, el concepto de novela gráfica era relativamente nuevo. Es decir, el concepto de ser capaz de enfrentarte a una historia compacta con muchas páginas era algo que no todos los autores estaban acostumbrados, ¿vale? Entonces el edificio lo que hace es crear un concepto general, y dentro del concepto general hace una especie de secuencia de historias, pequeñas historias cortas que se van conectando. Muy bien pensado, muy bien pensado, porque además eso supongo que le permitiría administrar sus energías a medida que lo producía. Como veréis, el concepto es el edificio, el título de la historia, que podría ser una película perfectamente. Nos están hablando de que existía un edificio en los viejos tiempos. Recordemos que con Eisner, además, especialmente en esta fase tardía, siempre existió también un concepto romántico. Hablamos de un tío en Nueva York, un tío que nació en el 17, que se comió como niño la gran crisis del 29, tuvo que trabajar en las calles, se comió la guerra, Estamos hablando de un tipo que ha vivido la vieja Nueva York y después la New York resplandeciente, reconstruida, ¿no? Con los magnates y con toda la gente de especulación inmobiliaria y los grandes rascacielos y Wall Street y todo esto, ¿no? Entonces, él reflexiona al principio sobre el concepto de un viejo edificio que se haya mantenido, pues, aparentemente en una zona comercial de la ciudad, ¿no? Entonces habla de que durante más de 80 años hubo un edificio que se alzaba a la intersección de dos grandes avenidas y que con el tiempo, pues que el tiempo fue pasando y que un día el edificio fue demolido. Fijaos la secuencia de estas dos páginas, qué bien descrita está. Me voy a parar un poco a enseñaros los detalles. Total, que nos describe que un día el edificio fue demolido, dejando en su lugar, atención a la frase, una fea cavidad y un residuo de cascotes psíquicos. El tipo está hablando del agujero en la personalidad de una ciudad que deja un viejo edificio que desaparece. Es un concepto, ¿eh? Y es el tipo de conceptos que supongo que vas teniendo en la cabeza a medida que te haces mayor. El tipo dice, tras muchos meses apareció un nuevo edificio. ¿Y qué nos aparece? Clásico edificio con cristaleras enormes de Nueva York, dividido en plantas así como muy monumentales, llamado el edificio Hammond. Simplemente, un edificio muere, entre comillas, un edificio clásico y viejo, y nace un nuevo y moderno edificio. Vale. De repente el tipo, esto ya es en plan eso, Capra. Hoy en algún momento de la mañana aparecen junto a la entrada 4 fantasmas. Ya tenemos directamente la premisa original, ¿no? Que es, pues 4 fantasmas. Esto nos recuerda también a algunas películas y demás así muy clásicas. Monroe Mensch se llaman Gilda Green, Antonio Tonati y PJ Hammond. Hammond, como el apellido, como el nombre del edificio, efectivamente. Y son 4 personajes que están en la puerta. Pues estos 4 serán las 4 historias en las cuales nos va a generar Will Eisner el concepto de la historia, ¿no? Esto lo voy a contar un poco rápido. No me voy a dedicar a contar la historia tampoco exactamente ni demás, ¿vale? Entonces, primera historia que nos cuenta, por ejemplo, hay un señor que resulta que era un señor anodino. De hecho, fijaos, creció de manera anónima y era experto en el arte de vivir en la ciudad. Soltero, llevaba una existencia rutinaria. Era una persona que iba a su trabajo, que era soltero, que no se relacionaba mucho con gente, miraba la vida desde lejos, ¿vale? Una persona sin más. Bueno, esta es una persona que, digamos, se acabará encontrando con una circunstancia traumática. El tipo era especialista en ocuparse de sus propios asuntos, ¿veréis? Es que la forma de hablar es... La forma de escribir el guión, quiero decir, se trata de encontrar exactamente la frase que encaja. En lugar de meter un párrafo con mucho texto que te describa exactamente lo que está sucediendo, se trata de encontrar la frase exacta y dejar que sea el dibujo, aunque no sea muy detallado, el que te describa exactamente cuáles son las sensaciones. Will Eisner con esto es brutísimo. Fijaos, por ejemplo, la sensación de este tipo caminando por la calle, cómo consigue ubicarnos en ese Nueva York de las películas. En ese Nueva York, y el tipo trabaja en una tienda de zapatos, tiene las señoras chismosas que están hablando mientras tanto. ¿Ves? El tipo, la verdad es lo que os decía, tiene tanto oficio que te mete en la historia. El tema es que, bueno, el tipo presenciará la muerte de un niño, ¿vale? Y quedará marcado por ello.
lo cual le hará caer en una profunda depresión. Fijaos en estas viñetas, Esto que estáis viendo, amigos, esto es una lección en cómic. Esta página, bueno, todas las del cómic en realidad, pero esta página que estamos viendo aquí, sin ser nada del otro mundo, sin destacar, sin decir, wow, qué ilustraciones, qué bonito. Fijaos las viñetas, el ritmo de viñetas. Fijaos cómo una viñeta te lleva a la otra a su vez, y te conduce hacia el final. Las viñetas están perfectamente combinadas, pero no se estorban. No es como si fuese una gran composición hiper complicadísima con un diseño. No. Unas líneas dibujadas prácticamente continúan con las que están debajo. Y son líneas muy manuales, son líneas muy sencillas que podría dibujar aparentemente cualquiera. Y finalmente, el dibujo, que es el mismo del camino que va recorriendo el personaje, es el que culmina con la sombra que está detrás del tipo que está con una profunda depresión junto a la ventana. Esto es una burrada. O sea, esto es un nivel de control de la narración, de control de la secuencia, de comprender el ritmo, de comprender el tono que se le quiere dar a la historia. O sea, estas dos páginas, por ejemplo, estas dos son un máster en cómo se hace un cómic, pero brutísimo, o sea, brutísimo. Te puedes encontrar dibujantes que hagan un Barry Windsor Smith, por ejemplo, de la vida, que hagan ahí líneas minúsculas, que hagan composiciones súper barrocas y dibujos que no puede hacer ni Dios. Pero esto, por ejemplo, que estamos viendo en estas dos páginas, esto Barry Windsor Smith, siendo un maestro y uno de mis autores favoritos, esto no puede hacerlo. Esto es estar tocado, ¿sabéis? Tener el oficio y estar tocado por lo que es hacer un cómic. Es una cosa sensacional. La otra que nos cuenta, Hilda Green. Hilda era una belleza, la chica más adorada de CD. Esto es una cosa que Eisner lo suele contar también en sus historias. En Contrato con Dios hay una historia que es cruel a niveles brutales, que habla pues que evidentemente la gente en esta época no estaba forrada de pasta. Era una época pues en la cual pues en Estados Unidos pues lo que sé, era una época relativamente difícil. Y aquí lo que nos cuenta es que bueno, que muchas veces las chicas que eran guapas, las chicas bonitas y tal, acababan teniendo que tomar la decisión de irse con alguien que no era necesariamente la persona que les gustaba o a quien querían, porque era la única forma de conseguir tener una vida próspera, ¿no? Claro, evidentemente nos lo están contando en un tono como de cine clásico. Entonces, pues bueno, nos habla de que esta chica estaba enamorada de un poeta. Por las imágenes, yo qué sé, yo creo que se entiende que el poeta es mayor que ella, pero bueno. Y bueno, digamos que por cuestiones de la vida, pues que ella no va a acabar casándose con él, porque acabará con alguien con más pasta, porque llega un momento de decir, necesito tener una casa, necesito vivir, esas cosas que pasan en la vida. Total, que nunca superarán el amor que tienen y eso les hará seguir viéndose y apreciándose y bueno, digamos que las decisiones que han tomado harán que la chica pues no termine de ser feliz en su vida. Claro, esto nos lleva por unos procesos espectaculares de retrato humano, pero sensacionales. Cada una de estas historias podría ser un capítulo de una serie y sería fantástica. Nos van reflejando situaciones como esta conversación que tiene con su marido, en el cual básicamente ella pues le acaba confesando que ella no tiene en su mente a su marido, a él, que no es su prioridad, y el propio marido le dice también que ella tampoco es su prioridad, pero que bueno, que ya que conviven juntos, pues que lo dejen así. Esencialmente es triste, pero bueno, el tema está en que bueno, que se van haciendo algo más mayores, el poeta y su amada, y hay una enfermedad de por medio, y bueno, pues acaba sucediendo la tragedia. La siguiente historia que tenemos es la de Antonio Tonati, que es un violinista, es un niño que tenía mucho talento para la música, pero no el suficiente como para ser profesional. Entonces sus padres le compran un violín, el chico toca música con mucho talento, pero llega el momento de ir donde los profesores y le dicen, eres bueno, pero no eres tan bueno como para dedicarte a esto. O sea, tienes una cierta competencia, pero bueno, y el niño pues se dedicó a tocar en bodas y funerales y tal, y bueno, pues, tuvo una vida, como veréis aquí Eisner, lo que tiene es eso, que no excluye partes de la historia, ¿no? De repente el protagonista pues pasa de ser un niño violinista protegido por sus padres a ser un obrero que además lo cuenta aquí. Entró a trabajar en la construcción, con el trabajo le endureció las manos y seguía tocando el violín, como por ejemplo en velatorios y demás. Y bueno, pues al final acabó teniendo un accidente y volvió al violín. Gracias a ese accidente acabó haciendo lo que le gustaba. Y bueno, pues
el cómo nos cuentan cómo su música influía a la gente que pasaba cerca del edificio, y también, pues para variar, pues tiene un final trágico. Para variar. Por último, esto también tiene un punto, todo me recuerda a directores de cine. Esto puede tener ahí un punto ahí Ciudadano Kane también, un punto en este plan. Nos habla de PJ Hammond, que curiosamente pues es el que le da nombre al edificio. Y nos cuenta cómo este era un chico que pertenecía a una familia rica. Pues a un tipo que estaba metido en el negocio inmobiliario, en el negocio de las propiedades de edificios y demás. Un oligarca, básicamente, que habían metido pasta en los bolsillos de la gente del ayuntamiento y demás. O sea, si os fijáis, es una historia de gente pobre, de gente de clase media, de gente rica. O sea, no hay un perfil el protagonista no es un joven que conoce una chica, ni es un chico que descubre que quiere ser un héroe, ni es un militar. Que son como personajes tomados de diferentes estratos sociales, que eso es algo que Eisner lo clava y sigue siendo muy meritorio. El tema está en que, bueno, que nos cuentan que este chaval, Hammond, hereda el negocio de sus padres, se acaba convirtiendo en un tiburón de los negocios igual que su padre, y se acaba obsesionando con un edificio, con el edificio. Se acaba obsesionando con un edificio que no es capaz de comprar hasta que finalmente lo consigue, ¿no? Lo cual no le hace ser feliz, acaba arruinándole, y bueno, su vida, digamos que acaba... Mirad la secuencia. El tipo acaba en una profunda depresión, vendiendo el edificio, y acaba mal. Hasta aquí la historia, pues es una historia triste, es una historia llena de... Pues eso, llena como de... un rollo ahí como de melancolía, sería la palabra, ¿no? Es una historia llena de melancolías, es casi un diario muchas veces, como de cosas que se han visto, como historias a las cuales se les ha dado la vuelta. Y el tema está en que las historias lo que tienen es que acaban fatal. Entonces, hasta aquí llegas prácticamente al final, a las últimas páginas del cómic, diciendo qué bonito es todo y qué mal termina, ¿no? Y justo al final, pues bueno, Eisner lo que hace es, haciendo un poco esa magia narrativa, que es muy clásica también en el cine y en el cómic, hacer una especie como de historia que está enmarcada en el contexto de un limpiador o un obrero que estaba trabajando en la parte de arriba del nuevo edificio, que de repente se cae, tiene un accidente, se rompe algo y se cae, ¿no? Y los cuatro fantasmas pues acaban actuando entre la gente que caminaba debajo, y finalmente consiguen salvar a gente que estaba pasando por allí y consiguen hacer que la situación pues no sea tan terrible, ¿no? Con lo cual es como que se redimen finalmente, y el edificio pues así continúa. Y bueno, pues al final nos dice que, bueno, que ahora el edificio comienza su vida acumulando su propia sabiduría, hasta que también un día él sea demolido y sustituido por otro. Nos cuenta pues que la ciudad al final vive ciclos. Es una manera de contar en una microunidad pues una historia de cómo la ciudad se va componiendo, ¿no? Ya os digo, muchísimo oficio. O sea, es una historia de sutilezas, es una historia en la cual además el dibujo de Eisner destaca, porque es que el tipo, es lo que os decía antes, nunca ha sido un dibujante top. Eisner sí ha sido un diseñador de página top, y un diseñador y un tipo que utiliza los recursos del cómic. Quiero decir, como dibujante de cómic es top, pero como dibujante a secas, dibujante de anatomías, dibujante de perspectivas, dibujante de... no es exactamente un súper dibujante, pero es que tú ves una cara suya y tiene magia. Tú ves una cara, una expresión, su forma de planificar la página, la manera en la que dibuja, su trazo, y uno, reconoces que es Will Eisner del tirón. Incluso cuando tenía sus asistentes en Spirit, que le dibujaban la mitad de las cosas, seguían haciéndolo a la manera Eisner y se seguía diferenciando, que estaba ahí como su marca. Y ya os digo, es que tiene ese algo especial que solamente lo tiene este tipo de autores, ¿no? Ya os digo, a mí me encanta Will Eisner, ¿eh? Creo que se ha transmitido en el cómic, yo creo, ¿no? Y me gustará, el día que hagamos Contrato con Dios, ese vídeo no sé muy bien cómo lo voy a hacer, porque sí me gustaría meterme más en los matices que cuenta en la obra, pero bueno, eso será en un futuro. El edificio, Will Eisner, ha sido intenso, ¿eh? Lo dicho, espero que os haya gustado, espero que esto, si no conocíais el autor, que lo dudo porque es muy famoso, espero que esto os anime a leeros sus obras. Son obras que se leen fácil, son obras que entran bien porque tienen la suficiente cantidad de información y la magia y el espíritu y el encanto como para leerse fantásticamente. Son obras maravillosas, pero no te estás metiendo en una aventura complicadísima, llena de texto y que te va a llevar mucho. Este cómic te lo lees, nada, en un rato.
Este cómic entero te lo lees en menos de una hora, en menos. Si te pones a leértelo tranquilamente entero, te lo lees del tirón y es que es una lectura suave, buenísimo. En fin, vamos a cerrar ya, que ya está bien de hablar de este hombre, ¿no? Si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, si te gusta Will Eisner, si no te gusta, si crees que he exagerado en mi definición del autor, si crees que cualquier cosa, ponme en los comentarios, así como cualquier cosa que se te pase por la mente o posibles sugerencias de otras cosas que podamos ver aquí en el canal, que ya sabéis que eso es agradecido, se agradecen un montón los comentarios y nos echamos unas risas por el camino. Y si te señalo con potencia, si no estás suscrita o suscrito, pues yo qué sé, plantéatelo, amigo o amiga, y también activa las notificaciones, por un me gusta y compartir, que seguro que hay alguien, seguro, a quien le gusta esto. Seguro, tiene que haber alguien ahí fuera a quien le guste este material potente. En fin, ahora ya sí, sin más, espero que hayáis disfrutado este domingo lluvioso en el norte de España, ojeando un cómic conmigo, y volveremos pronto. Y como siempre digo en estas circunstancias, sin darle más vueltas, 2 palabras que nos sirven para despedirnos de momento. Para el año que viene cambio la despedida, pero de momento, un abrazo.